que es así como yo soy gratuito, ustedes son gratuitos en el trabajo. Está escrito en el Zohar, Truma, y tomarán una donación para mí. Tomarán para mí indica que aquel que desea esforzarse en una misbah y desea esforzarse en el trabajo al Creador, no debe esforzarse en vano y por nada. Por el contrario, uno debe esforzarse adecuadamente, de acuerdo con la fuerza de uno, como está escrito, todo hombre dará lo que pueda, de acuerdo con la bendición que el Señor tu Dios te ha dado. Si dices, pero está escrito, vayan, compren y coman, y vayan a comprar sin dinero y sin precio de vino y leche, significa que es gratis, ya que el vino y la leche significan la Torah. Él responde, pero con esfuerzo en la Torah, cualquiera que lo desea, se le concede. El esfuerzo en el Creador para conocerlo a Él, cualquiera que lo desee es recompensado con Él sin ningún pago. Pero el esfuerzo en el Creador que representa un acto no debe tomarse por nada y en vano, ya que no será recompensado por este acto en absoluto, para extender sobre él el espíritu de Kedushá, sino a todo costo. La cuestión de por nada también se plantea de la siguiente manera: así como yo soy gratuito, ustedes son gratuitos. Debemos entender lo siguiente. Primero, ¿qué es esfuerzo en la Torah? Segundo, ¿qué es el esfuerzo en el Creador para conocerlo a Él? Y tercero, ¿qué es el esfuerzo en el Creador que se encuentra en un acto? Cuarto, ¿cuál es el significado de gratuito o por una recompensa? ¿A quién debemos pagar una recompensa? Vemos que alguien que trabaja debe recibir un salario. Y de lo mencionado, pareciera que el hombre que es el trabajador, él es quien debería pagar. ¿Quién ha oído hablar de tal cosa? Nosotros vemos que hay personas que trabajan sin recompensa, pero que trabajan y pagan un salario al empleador. ¿Dónde vemos tal cosa en realidad? Primero, ¿cuál es el significado de esfuerzo? Es decir, vemos que normalmente cuando alguien quiere algo que es difícil de obtener, la persona debe tratar y hacer grandes esfuerzos para obtenerlo. Pero con algo que es abundante, no se puede hablar de esfuerzo. Más bien, cualquiera que quiere esa cosa la toma o paga por lo que quiere y no puede hablar de esfuerzo. Por ejemplo, una persona no dice, hoy hice grandes esfuerzos para comprar pan y leche para los niños, cuando hay pan y leche en las tiendas para quien quiera. A veces, durante la guerra, cuando no hay pan o leche en las tiendas y la persona hace gran esfuerzo para obtenerlo, mientras que otras personas no tienen éxito en obtenerlo, en este estado se puede hablar de esfuerzo. Pero con respecto a la Torah y la misma,
¿cómo podemos hablar de esfuerzo? Es decir, ¿cómo podemos decir que observar la Torah y las Mitzvot es tan difícil que requiere esfuerzo? Después de todo, el versículo dice, para este mandamiento que te ordeno hoy, no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, ni está en el cielo o más allá del mar, porque el asunto está muy cerca de ti. Por lo tanto, debemos entender qué es el esfuerzo en la Torah y la Mitzvot. Se sabe que el propósito de la creación es hacer bien a sus criaturas. Por esa razón, el Creador creó a sus criaturas para que tuvieran el deseo de recibir deleite y placer. A eso se le llama un kli, vasija, que el Creador creó para sus criaturas. Y en este kli, ellas recibirán el deleite y el placer. Se considera que este kli proviene del Creador. Por lo tanto, este kli está completo en los seres creados. Cuando los seres creados quieren usar este kli, no tienen ningún trabajo para obtener el kli, porque el Creador creó esta vasija kli, por eso hay plenitud absoluta en este. A partir de esto, vemos que cada vez que las criaturas sienten que pueden obtener placer de algo, utilizan de inmediato este kli, llamado deseo recibir para uno mismo, lo que significa para su propio beneficio. No hay necesidad de despertar a la persona para que desea recibir el placer, sino que en la medida del placer vestido en la cosa, este placer atrae al hombre y éste persigue el placer para obtenerlo. Esto significa que en la medida del placer en esta cosa, despierta el anhelo de una persona y no lo deja sentirse hasta que haga todo lo posible por obtener el placer. Pero más tarde, cuando tuvo lugar la corrección del sinsum restricción, lo cual es el asunto llamado la perfección de sus obras, es decir, cuando ellos reciben el deleite y el placer del Creador para que no sientan vergüenza, se llevó a cabo una corrección llamada ocultamiento. Es decir, antes de que la persona obtenga una vasija de otorgamiento, no ve el deleite y el placer que se revelará. Que el deleite y el placer lo despertarán para recibir el bien. Esto es para que la persona tenga espacio de elegir. En el trabajo, la elección es para poder observar la Torah y las Mitzvot, no para recibir recompensa, ya que cuando se revela el placer mientras se realiza la Mitzvah, una persona no puede decir que está observando la Torah y las Mitzvot, porque esta quiere deleitar al Creador, lo que significa que él mismo renunciará al placer que está probando, pero debido a que el Creador quiere que las criaturas disfruten, solo por esta razón acepta el placer. Esto es imposible, ya que el hombre nació con la naturaleza de querer recibir para sí mismo. Por lo tanto, ¿cómo puede decir que para sí mismo renuncia a este placer? ¿Cómo puede una persona renunciar al gran placer que se encuentra en la Torah y las Mitzvot? Porque esto despierta
una luz que se llaman y reemplazan en las clipos de las cuales se alimenta toda la creación antes de ser recompensadas con las vasijas de otorgamiento. Como esta es solo una luz muy delgada, una persona comienza a hacer el trabajo de dar pequeños placeres a cambio de grandes placeres, lo que significa recibir una recompensa a cambio de renunciar a pequeños placeres que no tienen más que una pequeña luz en ellos. Eso es como en el comercio, donde ganamos más. Aquí es donde comerciamos. También es igual en el trabajo, donde solo más tarde, cuando una persona está acostumbrada a renunciar a los placeres, aunque son pequeños en comparación con los placeres encontrados en la Torah y las Misbot, aún así se considera que está acostumbrado al trabajo y hay espacio para elegir. Sin embargo, en consecuencia debemos entender, si la persona se preocupa en las Torah y las Misbot para recibir recompensa por su trabajo, ¿por qué está observando la Torah y las Misbot? ¿Y esto se considera un esfuerzo? Después de todo, esta es la conducta en la corporalidad, renunciar a pequeños placeres para obtener un placer más grande. La respuesta es que en la corporalidad el placer que uno recibe por su trabajo se revela en este mundo. Por lo tanto, no puede considerarse como esfuerzo. Pero en la Torah y las Misbot la persona debe creer que tendrá una recompensa en el próximo mundo. Y dado que depende de la fe, ya hay trabajo, ya que debe creer. Y el cuerpo no puede creer, porque por naturaleza necesita ver y conocer. Pero cuando debemos creer, ya hay ascensos y descensos. Se deduce que el esfuerzo que uno debe hacer en la Torah y las Misbot es un discernimiento. Pero hay otro discernimiento, el cual es esforzarse en el Creador para conocerlo. Debemos tratar de observar ambos para recibir una recompensa por el trabajo. Es decir, debemos creer que recibiremos una recompensa tanto en este mundo como en el próximo. Así es como está escrito en el Zohar. El temor se interpreta en 3 discernimientos. Hay una persona que teme al Creador para que sus hijos vivan y no mueran, o que tema un castigo corporal o un castigo al dinero de uno. De esto se deduce que el miedo que teme al Creador no se coloca como la raíz, sino que su propio beneficio es la raíz, y el temor es el resultado de ello. Y hay una persona que teme al Creador porque teme el castigo de este mundo y el castigo del infierno. Estos 2 tipos de temor no son la esencia del temor. El temor más importante es cuando uno teme al Maestro, porque Él es grande y gobernante, lo que significa que tanto el esfuerzo en la Torah y las Misbot como el esfuerzo en el Creador. Pero el significado principal de conocerlo es saber que Él lidera al mundo en una manera buena y benevolente. Y nosotros debemos esforzarnos por conocerlo a este respecto.
Debemos interpretar que conocerlo es cuando una persona ora al Creador y le agradece. Así la persona debe saber a qué nombre está orando o a qué nombre le está dando gracias. Es decir, cuando una persona reza al Creador para que alguien que está enfermo se mejore, debe saber que está rezando por el nombre sanador de los enfermos. En este momento no se puede decir que está rezando por el nombre redentor del cautivo, etc. O cuando la persona le agradece al Creador por haberlo liberado de la prisión, debe agradecer al nombre redentor del cautiverio. Y no se puede decir que está agradeciendo al nombre quien viste al desnudo. Él dice que tanto el esfuerzo en la Torah y las Misbot como en el Creador para conocerlo, una persona puede ser recompensado con ella. Si se esfuerza, lo alcanza gratuitamente, sin dinero y sin costo. Por el contrario, el esfuerzo en el Creador que está en acción es para obtener una recompensa completa. Debemos entender lo que significa en acción. La Escritura dice que Dios ha creado para hacer. Esto significa que el Creador creó el mundo para hacer, es decir, sobre lo que el Creador creó, el hombre debe actuar. Esto se llama los 6 días de la obra, lo cual es el tiempo de trabajo que se llama obra. Encontramos lo mismo en las palabras del Zohar, en las palabras y decirle a Zion, tú eres mi pueblo. No pronuncies, eres mi pueblo a mí, como un pataj en la Ain, sino estás conmigo y mí, con un hirik en la Ain. Lo que significa asociarse conmigo. Como hice el cielo y la tierra con mi discurso, como está escrito, por la palabra del Señor se hicieron los cielos. Así tú harás. También dijeron, no es el aprendizaje lo más importante, sino el acto. Y también grande es el aprendizaje de la Torá, porque lleva a la acción. Deberíamos entender de qué actos están hablando como lo más importante. Debemos interpretar esto en el trabajo, que la plenitud es principalmente para que las criaturas reciban la meta para la cual se creó el mundo, es decir, su deseo de hacer bien a las creaciones, lo que significa que los inferiores recibirán del deleite y placer. Para que las criaturas reciban deleite y placer, el Creador creó en estas el anhelo, lo que significa tener un deseo y anhelo de recibir deleite y placer. Como está dicho, este cli proviene del Creador. Sin embargo, después hubo una corrección en el cual este cli se convirtió en la mitad. En otras palabras, después de que hubo una corrección para que no hubiera vergüenza, se colocó un sinsum y una ocultación en este cli llamado deseo de recibir para uno mismo. Por esa razón, este cli llamado deseo de recibir se considera solo la mitad de un cli, lo que significa que mientras no podamos hacer que el deseo de recibir para nosotros mismos trabaje con el fin de otorgar, no podemos usar este cli.
Pero después que colocamos en él el deseo de otorgar, el Kli puede recibir abundancia. Por lo tanto, se deduce que el Creador hizo la primera mitad del Kli llamada deseo de recibir. La otra mitad, que significa la intención de otorgar, pertenece solo a la criatura. Colocar el masaj, pantalla, sobre el deseo de recibir, y de esto emerge la otra mitad. Cuando ambas mitades están presentes, se convierten en un Kli, el cual es adecuado para recibir el deleite y el placer. Se deduce que el trabajo del hombre es hacer la segunda mitad del Kli. Esto se llama acción. Y ese es el significado de lo que Dios ha creado, es decir, la primera mitad. Lo que significa el deseo de recibir para sí mismo, que el hombre no necesita hacer. Pero la segunda mitad, la cual es para otorgar, que pertenece a los seres creados, aquí está el trabajo, ya que está en contra de la naturaleza. Y por lo tanto hay gran trabajo aquí para obtenerlo. A esto se le llama acción, lo que significa lo que la persona debe hacer y que no se hace y lo atribuimos al Creador, porque atribuimos al Creador lo que Él da, es decir, todo lo que otorgamos, todos los otorgamientos pertenecen al Creador, pero la segunda mitad del Kli, lo cual es lo que el inferior quiere dar, pertenece al inferior. Ahora podemos interpretar lo que preguntamos. ¿Qué es el esfuerzo en el Creador que se encuentra en un acto? ¿De qué acto estamos hablando? Debemos interpretar que cuando una persona ejerce su acción en el Creador, es decir, como otorgarle al Creador, este acto pertenece al inferior. Es decir, que una persona tiene que trabajar para tener este Kli llamado deseo de otorgar. Al igual que en la corporalidad, cuando una persona necesita aprender el oficio de fabricar herramientas para vender a las personas, y fabricar herramientas es una profesión, es decir, un oficio que no se debe aprender de inmediato, ni en un mes. Del mismo modo, aquí en el trabajo, una persona debe aprender el oficio de hacer vasijas de otorgamiento. La persona no puede hacerlo tan pronto como quiere tener estos kelim, vasijas. Más bien es un oficio que debe aprender durante un largo periodo de tiempo hasta que la persona obtenga tales kelim, lo que significa la capacidad de observar la Torah y las misbot con el fin de otorgar. Nuestros sabios dijeron, el Creador dijo, he creado la inclinación al mal y he creado la Torah como condimento. Eso significa que el Creador creó el deseo de recibir, que se considera la primera parte del Kli, es decir, el anhelo del placer. Y creé la Torah como condimento,
que condimenta la inclinación al mal para que sea una buena inclinación, haciendo que el deseo de recibir trabaje con el fin de otorgar. Por lo tanto, esto significa que el Creador también da la segunda parte del Kli. Según lo que nuestros sabios dijeron sobre el versículo, y decir a Sión, tú eres mi pueblo, y explicaron, no pronuncies mi gente a mí, sino conmigo y mí, lo que significa asociarte conmigo. Eso significa que las escrituras también hacen. Deberíamos interpretar acerca de la segunda mitad de la vasija, que no todo lo hace el Creador, sino que también hay trabajo del hombre aquí. Sin embargo, deberíamos interpretar acerca de la segunda mitad del Kli que atribuimos al hombre, que en este Kli llamado deseo de otorgar, también discernimos el asunto de la luz y el Kli. Por lo tanto, el Kli en el Kli pertenece al hombre, lo que significa que lo que el Creador da se llama luz, y lo que el hombre da se llama un Kli, ya que un Kli se llama carencia y la luz se llama el llenado de la carencia. Como el Creador es el dador y la abundancia se llama luz, atribuimos la luz al Creador, y el Kli llamado una carencia pertenece a los seres creados, ya que esta es toda su raíz, solo una carencia, y el Creador llena esta carencia. Por lo tanto, cuando se habla de las vasijas de otorgamiento, este Kli también se divide en dos partes. Como se dice anteriormente, número 1, una carencia, lo que significa que uno debe sentir que carece de vasijas de otorgamiento. Es decir, que la persona siente que todo lo que hace es para su propio beneficio y cree que el hombre debe adherirse al Creador. Como está escrito, y adherirse a Él, donde debe adhesión, se llama equivalencia de forma. Le duele a la persona que esté lejos de Bekut con el Creador, y esta ve que para sí misma no tiene forma de salir del dominio del deseo de recibir. Esto se llama carencia, y esto pertenece al hombre, lo que significa que el hombre debe sentir la carencia. Esto se considera como un acto, lo que significa trabajar en vasijas de otorgamiento. La luz del Kli significa en el Kli, lo cual es la carencia, será la vestidura del llenado, es decir, el poder que puede otorgar. Esto se llama la luz en el Kli, y el Creador da esto. Con esto podemos interpretar lo que preguntamos. Nuestros sabios dijeron, he creado la Torah como condimento, lo que significa que el Creador también le da el Kli llamado deseo de otorgar, y no el hombre. Entonces, ¿por qué el Kli se llama acción? Que pertenece al trabajo del hombre en acción. La respuesta es que el Kli llamado carencia, cuando le duele a la persona que no puede hacer nada por el Creador,
Esto lo atribuimos a la criatura. Es decir, la carencia pertenece a la criatura y el llenado de la carencia pertenece al Creador. Por eso dijeron, he creado la inclinación al mal, he creado la Torah como condimento. Lo que significa que la luz condimenta la inclinación al mal. En otras palabras, el Creador le da el poder de querer hacer todo en nombre de los cielos. Pero la carencia en el Kli, esto la persona tiene que sentirlo dentro de su cuerpo. Eso significa que la persona debe hacer todo lo que esté a su alcance para lograr Debekut con el Creador. Y debe hacer que esta carencia se llame carencia. Y esto se considera como lo que preguntamos. ¿Cuál es el esfuerzo en el Creador que se encuentra en un acto? Lo que significa que una persona ejerce en el Creador para poder deleitar al Creador, lo que significa traerle a él satisfacción. Este deseo se llama un acto, lo cual significa hacer una carencia. Esto es cuando la persona puede dar satisfacción al Creador, y esta es la luz en el Kli. Ahora explicaremos lo que preguntamos. ¿Cuál es el significado de la recompensa y cuál es el significado de gratuito? Aparentemente, debería haber sido el contrario, es decir, el esfuerzo en el Creador no debe ser gratuito. Y el esfuerzo en la Torah y las Mitzvot en el esfuerzo en el Creador. Para conocerlo debe ser una recompensa. Es decir, aquellos que se esfuerzan serán recompensados. Sin embargo, implica que quienes se esfuerzan en acción pagan una recompensa. Esto es difícil de entender por dos razones. Primero, donde vemos que tal cosa, que el que trabaja es el que paga. Hay personas que trabajan sin pago como voluntarios. Nosotros vemos esto, pero pagar para poder trabajar, esto no lo vemos. Y número dos, la pregunta es, ¿a quién debemos pagar esta tarifa? Debemos decir que es para el Creador, pero ¿cómo se puede decir que el Creador recibe una recompensa llamada ganancia? Es decir, ¿cómo podemos decir que si una persona no cree que el Creador se beneficiará, entonces su esfuerzo llamado acción, este acto que la persona hace, no le dará ningún resultado? Sin embargo, debemos interpretar esto de acuerdo con nuestra manera. Está el asunto del Lo Lishma, en nombre de la Torah, lo que significa que la persona se dedica a la Torah y las Mitzvot para recibir una recompensa. Naturalmente, alguien que trabaja para recibir recompensa siempre mira lo que ganará al ejercer y recibir las órdenes del dueño. Y no piensa en absoluto en lo que el propietario obtendrá de su trabajo. A veces, cuando el trabajador piensa que el propietario debe obtener ganancias, no es porque le preocupe el beneficio del Señor, sino porque el trabajador sabe que
Si este negocio no le brinda ganancias al Señor, el negocio cerrará y no tendrá trabajo. Aparte de eso, no piensa en el Señor en lo absoluto. Es decir, el trabajador no necesita pensar que el Creador debe obtener ganancia, sino que debe ser gratuito, lo que significa que no está interesado en que el Creador obtenga ninguna ganancia. Esto se llama gratuito. Pero aquel que quiere trabajar en acción, que está haciendo un clic para otorgar contento al Creador, es explícitamente una recompensa, lo que significa que el Creador disfrutará de su trabajo. En otras palabras, a una persona no le interesan sus ganancias, sino las ganancias del Creador. Este es el significado de la prohibición de tomarlo de forma gratuita, es decir, sin ninguna ganancia. En otras palabras, una persona debe dirigir todas sus acciones para que el Creador disfrute. A esto se considera que el trabajo en la acción debe ser por una recompensa, lo que significa que esto recompensará al Creador.